buenos días, Iglesia Cristiana Misión de Vida. Hoy vamos a transmitir la prédica de esta manera, a través del video, ya que no podemos reunirnos en nuestras iglesias. Hoy el tema se titula La Ley de Vida. La Ley de Vida. Vamos a la palabra inmediatamente, a Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es algo clave, queridos hijos de Dios, para que ustedes y yo, la humanidad entera, sepamos lo que somos, lo que tenemos y podemos hacer en Cristo como hijos de Dios, valga la redundancia, por medio de Cristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha redimido de la ley del pecado y de la muerte. Una redención total, grande, que estando muertos nos ha dado vida, que estando enfermos nos ha dado sanidad y un blindaje total, estando también pobres nos ha dado riqueza. En Cristo Jesús una redención maravillosa. Como seres tripartitos que somos, espiritualmente, físicamente y materialmente, tenemos respuesta. Redención de parte de nuestro Señor. La ley de vida. Quiero leerles un mensaje basado en Romanos 8:2 a través de la vida del doctor John Lay. El doctor John Lay viajó como misionero al África en 1908. La plaga bubónica mortal se había diseminado en toda la región en la que se encontraban. Cientos de personas murieron. Él cuidaba a los enfermos. El doctor John estaba cuidando a los enfermos y enterraba a los muertos. Finalmente, los británicos enviaron un barco de socorro con provisiones médicas y un cuerpo completo de médicos. Los médicos llamaron a bordo a Lay, a su colega, y le preguntaron: ¿qué has estado usando, John, para protegerte? Señores, dijo Lay, creo que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y mientras yo camine en la ley de luz de esa ley de vida, no hay germen que pueda contaminarme. Oh, aleluya. Hubiera sido mejor que usara nuestras medicinas, insistieron sus colegas. No, dijo Lay, pero creo que les gustaría hacer un experimento conmigo. Tomen algo de la espuma que brota de los pulmones de la víctima después de que muere y examínenla bajo el microscopio. Verán que las masas de gérmenes permanecen vivas durante algún tiempo luego de que la víctima ha fallecido. Llenen mi mano con esta espuma y examínenla bajo el microscopio. En lugar de permanecer con vida, los gérmenes morirán instantáneamente. Los médicos hicieron el experimento y lo que Lay dijo resultó cierto. Cuando los médicos expresaron su intriga respecto a lo que había causado, Lay dijo: esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Queridos hijos de Dios, ustedes y yo estamos blindados, guardados contra todo ataque del enemigo. Ningún virus, ninguna bacteria nos puede minar, puede pasar nuestras defensas, porque mayor es el que está en nosotros, Cristo, que el que está en el mundo. La ley del Espíritu de vida mora en nosotros, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo. Así que digan conmigo, juntos, al unísono: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén y amén. Muy bien, queridos hijos de Dios, continuemos adelante. Para que esto sea una realidad en su vida, usted debe primero ser un nacido de nuevo. Yo sé que todos ustedes son nacidos de nuevo, pero como es video, puede llegar a muchas personas que no han nacido de nuevo. Así que nos toca comenzar por acá para que finalmente le demos forma total a la prédica. Lo primero que hay que hacer, porque esto es un privilegio exclusivo de los hijos de Dios, la ley de vida es para los hijos de Dios, para los nacidos de nuevo, por medio de Jesucristo, el nuevo nacimiento. Recuerden que Nicodemo se acercó cuando Jesucristo se encontraba en su ministerio terrenal y le dice: Señor Jesucristo, ¿qué he de hacer para nacer de nuevo? Y Jesús le dice: ¿tienes que volver al vientre de tu madre? No. Así no es, Nicodemo. Tú lo estás enfocando mal, porque Nicodemo le dice: ¿cómo he de hacer siendo viejo para volver al vientre de mi madre? Y el Señor le dice: no es así, Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Usted, Nicodemo, sigue siendo el mismo en su cuerpo, el mismo color del cabello, de los ojos, su misma estatura. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Usted nace de nuevo en su Espíritu. Ese que murió o fue separado de Dios el día que Adán y Eva desobedecieron. Acuérdese que el Señor le dijo a Adán y Eva: pueden disfrutar de todo, comer de todo, pero el día que la única fruta de la cual no pueden comer es de
el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que de él comieren, ciertamente morirán. Ellos desobedecieron y murieron en su espíritu. Ese espíritu humano es el que viene a nacer de nuevo ahora cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador personal. Usted nace de nuevo en su espíritu. Usted es ahora una nueva creación. Usted ha sido recreado en su espíritu. Y para eso el Padre hace un plan y envía a su Hijo Jesucristo. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 1:12 dice, más a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero Romanos 10, del 9 en adelante, dice que si creyeres y confesares con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Padre le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el 13 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amigo que estás viendo este video, si tú no has nacido de nuevo, si tú no has invitado a Jesucristo a tu vida, es el momento de hacerlo, para que te conviertas en su Hijo nuevamente y como consecuencia la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús venga a operar en ti. Así que ora conmigo y toda la iglesia oren conmigo. Y todo el que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ore así conmigo. Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que el Padre le levantó de entre los muertos. Recibo mi salvación, lo creo en mi corazón para justicia y lo confieso con mi boca para salvación. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Recibo mi salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por inscribir hoy mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Muy bien, continuemos adelante. Ahora, como hijo de Dios, como nacido de nuevo, es importante que usted renueve su mente con la palabra de Dios. Usted no puede seguir viviendo como venía haciéndolo. La palabra del Señor dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Usted debe de renovar su entendimiento para que sus creencias ya no estén basadas en su naturaleza vieja, en su vieja manera de vivir. Ahora, sus creencias están basadas en la palabra del Señor. Ella le va a enseñar a vivir. Ella lo va a conducir en salvación, en sanidad y en provisión. Usted debe de renovar su mente con ella. La palabra de Dios dice, el que está en Cristo nueva criatura es. El que robaba ya no roba más. Ahora trabaja y comparte con el que no tiene. Fíjese que es un cambio de 180 grados. Usted iba camino hacia la muerte, pero ahora da media vuelta y va camino hacia la vida eterna. ¿Cuántos lo creen así? Es maravilloso, querido Hijo de Dios, el poder de la palabra, porque las viejas creencias en las cuales creíamos están llenas de muerte, de enfermedad y de pobreza. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Cristo, Juan 10:10, para que tengan vida y vida en abundancia, vida con propósito, vida con significado, para que la ley del Espíritu de vida opere en ustedes, los guarde aún de esta situación difícil que está atravesando el mundo. Nosotros, los hijos de Dios, somos más que vencedores. Ya Cristo triunfó sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre la pobreza, y usted como hijo de Dios ahora puede comenzar a disfrutar de esa redención total que Cristo nos ha dado. Muy bien, ahora usted entonces renueva su mente con la palabra de Dios. Ella dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, no se amolden a este mundo, sino renueven su mente, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Entonces conocerán la voluntad de Dios agradable y perfecta. Renueve su mente con la palabra de Dios y como consecuencia usted entonces tendrá la mente de Cristo, la mente del reino, y como consecuencia de tener la mente de Cristo y poder vivir en el reino de Cristo desde ahora, disfrutar de esa redención que incluye todas las bendiciones que usted y yo necesitamos para vivir desde ahora y para siempre con nuestro Señor. La palabra enseña en Colosenses 1:13. El Padre nos libró
y nos apartó para sí mismo, alejándonos del control y del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Las tinieblas, ahora como nacidos de nuevo, como hijos de Dios, ya no tienen dominio ni potestad sobre nuestras vidas. Eso tenemos que entenderlo porque tenemos el conocimiento, la importancia de renovar la mente. Con la palabra del Señor, ya las tinieblas no tienen dominio sobre nuestras vidas. Estábamos en las tinieblas, pero usted y yo ahora por Cristo hemos sido trasladados a su reino, al reino del amado de nuestro Padre Celestial, al reino de su Hijo. Usted y yo, aún estando en esta tierra, podemos vivir ya en el reino y lo que Él tiene y disfrutar lo que Él tiene para todos y para cada uno de nosotros. Aunque estemos en esta tierra, usted no es de este mundo, su ciudadanía, dice la palabra de Dios, es del reino de los cielos, es celestial. Pero aún estando aquí todavía, usted puede disfrutar del reino y de todo lo que Él contiene para sus hijos. Una redención tan grande. La religión nos enseñó que alcanzaríamos el reino de Dios después de que muriésemos y estuviéramos en el cielo. Pero la palabra nos dice que usted y yo ya hemos sido trasladados al reino del Hijo de Dios. El Señor Jesucristo, ¿cierto? Nos lo declaró de la siguiente manera. Lucas 17:21. Contemplen que el reino de Dios habita en ustedes. ¿Dónde está el reino de Dios? En usted y en mí, en los hijos de Dios, en los nacidos de nuevo, en sus corazones, es decir, en su hombre interior, en su hombre espiritual, en ese que nació de nuevo, que fue recreado por el Espíritu de Dios. Contemplen que el reino de Dios habita en ustedes, en sus corazones y entre ustedes, rodeándolos. Usted está dentro y rodeado por el reino del Señor. Es tiempo de disfrutarlo, es tiempo de vivir en Él, es tiempo de renovar nuestra mente con la palabra para tener la mente del reino y usted entonces poder saber lo que es, lo que tiene y lo que puede hacer en Cristo. Asumir su posición como hijo de Dios y como tal pensar, hablar y actuar, querido hijo de Dios. Ciertamente iremos a un lugar llamado cielo cuando muramos o cuando Jesús venga por nosotros. ¿Cuánto lo creen así? Todo está cumplido, queridos hijos de Dios. Esta noche puede ser el regreso de nuestro Señor Jesucristo, no todavía a poner sus pies sobre la tierra, sino hasta los aires, y desde allí sonará la trompeta de Dios y con voz de mando el Señor llamará a su iglesia, a su novia. La iglesia es raptada. Usted y yo hacemos parte de los frutos maduros del Espíritu Santo y nos vamos en el primer bus con el Señor. ¿Cuántos lo creen así? Entonces, ciertamente, iremos a un lugar llamado cielo cuando muramos o cuando Jesús venga por nosotros. Mas gracias a Dios, como ciudadanos del reino, podemos disfrutar muchos de los beneficios del cielo aquí en la tierra. Podemos vivir en amor, en gozo, en paz, mansedumbre, templanza, amor, poder, dominio propio y como lo necesitamos en este momento, en sanidad, blindados contra todo ataque del enemigo, en victoria, más que bendecidos. ¿Cuántos lo creen así? Oh, gloria al Señor. Además, usted y yo podremos bendecir a otros que todavía se encuentren bajo el dominio de las tinieblas, es decir, que no hayan nacido de nuevo. El mundo te está mirando a ti como cristiano, y cuando el mundo vea en ti que se cumple lo que predicas, que se cumple la palabra de Dios en ti, que eres salvo, que eres sano, que eres próspero, y cuando todos vean eso, como con Abraham, querrán venir y hacer alianza contigo, porque querrán disfrutar de lo que Dios te da a ti, así como se lo daba a Abraham. Entonces, tu testimonio es clave para que muchos vengan a los pies de Cristo. La palabra del Señor convence, pero tu testimonio arrastrará a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de Cristo. Y más después de esta crisis que está viviendo el mundo, la gente saldrá, después de que esto pase, a buscar airosamente del Señor. Y tú estarás allí entonces para que, después de haberles mostrado tu testimonio, están maduritos para recibir el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y tú entonces le compartirás lo que hicimos al comienzo de la prédica, el nuevo nacimiento, y ellos vendrán a disfrutar de la ley de vida, la salvación, la misma vida eterna. ¿Cuántos lo creen así? Es el propósito del Señor. Quizá usted se pregunte, si los cristianos lo pueden hacer, ¿por qué no lo cumplen?
¿Sabe qué está pasando, queridos hijos de Dios? Generalmente no somos conscientes del reino de Dios. Hemos nacido de nuevo y le hemos dicho al Señor Jesucristo, entra y siéntate allí en el cuarto de las herramientas y estése ahí quietecito porque yo sigo manejando mi vida. Yo sé cómo hacerlo. Aún no hemos renovado nuestra mente con la palabra de Dios para vivir como Dios quiere que vivamos. Es tiempo, queridos hijos de Dios, de creer en la palabra por medio de la fe, confesar la palabra y actuar en ella. Ella nos permitirá entonces tomar todo lo que ya nos ha sido dado. Esto es impresionante. Usted y yo, queridos hijos, podemos hacer algo y el apóstol Pablo nos enseña a través de la palabra cómo hacerlo. Colosenses 3 del 1 al 2. Busquen las cosas, los abundantes tesoros de arriba, donde está Cristo el ungido, sentado a la diestra de Dios. Enfóquense y mantengan su mirada en las cosas de arriba, cosas superiores y no en las de la tierra. Los versículos que hemos leído es en la versión amplificada. Miren lo hermoso que dice la versión amplificada. Busquen las cosas, los abundantes tesoros de arriba, donde está Cristo, el ungido, sentado a la diestra de Dios. Enfóquense. ¿Qué tenemos que hacer? Enfocarnos, mantenernos en la palabra. Esa es la batalla del cristiano, del nacido de nuevo, la batalla de la fe. Enfocados y manteniéndonos en la palabra. Nuestra mirada fija en las cosas de arriba, que son cosas superiores y no en las de la tierra. Al estudiar y meditar lo establecido en la palabra acerca del reino de Dios, podemos entonces tener una mentalidad del reino. Permita así que la realidad de este reino sea depositada en su corazón, a fin de que se convierta en una persona con mentalidad de reino. Renueve su mente con la palabra. Usted podrá entonces, por medio de la fe, no solo creer en la palabra, sino confesar la palabra, además actuar en ella y como consecuencia recibir lo que ya le ha sido dado. Es decir, tomar lo que ya le ha sido dado por medio de la fe en la misma palabra de Dios. Dios dice, yo vigilo que mi palabra se cumpla. Vengamos a cuentas, a ver, dígame a qué me he comprometido yo. La importancia de que nuestra oración sea escritural. La palabra de Dios tiene que decir algo con respecto a su situación. Él dice, la palabra que yo les he dado no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para lo cual la he enviado. La mujer que tenía problemas de esa sangría lo entendió. La mujer con flujo de sangre, Marcos 5, 28, 29 y 34. Dice, porque decía, ¿qué es lo primero que hace la mujer? Decía. Fíjese, la palabra hay que creerla, pero también hay que confesarla, actuar en ella y usted recibirá. Dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y él, Jesús, le dijo, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Creyó en la palabra, confesó la palabra, actuó en la palabra y recibió. Ella creyó en la palabra. Jesús viene a este pueblo, donde Jesús llega, impone las manos sobre los enfermos y estos son sanos. Así que decía, confesó, creyó, pero también confesó. Si tan solo tocares el borde de su manto, seré sana. Ahora actuó en la palabra. Aquella gente no la aceptaba, no la quería porque ella tenía este problema, era considerada inmunda. Pero ella no le importó y por fe en la palabra actuó en ella, atravesó aquella cantidad de gente que rodeaba al Señor Jesucristo hasta que llegó donde Él se encontraba y tocó el borde de su manto. Cuando tocó el borde de su manto, sintió que había sido sana. Y el Señor Jesucristo dijo, un momento, poder ha salido de mí, alguien me ha tocado. Y los discípulos lo miran sorprendidos y le dicen, Señor Jesús, todo el mundo te aprieta, todo el mundo te estrecha y tú dices, alguien me ha tocado. Y él dice, pero fue especial porque poder salió de mí. Fíjese que cuando, como esta mujer, nos acercamos con fe en la palabra del Señor, es cuando poder sale del Señor. Y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Ve en paz, queda libre de tu azote. Creyó en la palabra, confesó la palabra, actuó en la palabra y recibió su milagro. Es lo que tenemos que hacer hoy nosotros, queridos hijos de Dios. David lo entendió y se lo confesó 5 veces a Goliat.
Él le dijo, entonces dijo David al filisteo. ¿Qué es lo primero que hace David? Dijo, confesó. Entonces dijo David al filisteo, 1 Samuel 17 del 45 al 47. Tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y se lo vuelve a decir, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y se lo vuelve a repetir, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Después de creer la palabra y confesarla, actuó en ella. Al primer intento derribó con la pedrada, con la honda a este gigante. El gigante cae, él corre hacia él directo y con su misma espada, la espada del gigante, que apenas este muchachito podía levantarla, le corta la cabeza y le da la victoria al ejército del pueblo del Señor, al ejército de Israel. Queridos hijos de Dios, la palabra nos enseña en Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Usted tiene que violentarse espiritualmente y tomar lo que ya es suyo, lo que ya le ha sido dado. Usted está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Usted ya ha sido salvo, usted ya ha sido sano, usted ya ha sido próspero, pero hoy por usted creer, confesar y actuar en la palabra de Dios, puede tomar lo que ya le ha sido dado. Violentes espiritualmente y tome, arrebate lo que ya le ha sido dado. No lo suelte. Su salvación, su sanidad, su blindaje contra todo ataque del enemigo, su provisión material. El Señor lo ha redimido a usted espiritualmente, físicamente y materialmente. Y cuando usted cree en la palabra de Dios, actúa en ella, confiesa la palabra, actúa en ella, recibe, toma, arrebata, no suelta y disfruta lo que Cristo ya le dio en la cruz. La importancia de aprender a orar escrituralmente, porque Dios se asegura de cumplir su palabra. Y si usted ora basado en la palabra del Señor, Él cumplirá su palabra. Por eso Marcos 11:23 dice, de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no dudare, es decir, fe en la palabra del Señor, y no dudare en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Queridos hijos de Dios, usted y yo hemos sido hechos más que vencedores en Cristo Jesús. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros, Jesús, que el que está en el mundo. Usted está guardado, usted está limpio, usted está salvo, sano, próspero, fuerte, vigoroso, porque el Señor Jesucristo lo ha hecho más que vencedor. Él lo justificó, Él lo redimió, Él le dio una posición correcta ante el Padre. ¿Cuántos lo creen así? Declaren conmigo la palabra en base a Colosenses 1:13. Diga conmigo, querido hijo de Dios. Dios me ha librado del reino de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Una vez más, repítalo conmigo. Crea en la palabra, confiese la palabra, actúe en ella y reciba. Juntos, Dios me ha librado del reino de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Padre, yo te doy gracias por cada uno de estos tus hijos. Gracias porque tú ya nos has bendecido con tu palabra. Nos has redimido por medio de Cristo de la muerte, de la enfermedad y de la pobreza. Hemos sido redimidos de la desobediencia. Hemos sido redimidos de las consecuencias de la desobediencia a la ley. La ley del Espíritu de vida opera en cada uno de ustedes, de sus familias, de sus hijos, de todo su entorno, de todos aquellos que están bajo su cobertura. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús opera en cada uno de ustedes, librándolos de la ley del pecado y de la muerte.
Por lo tanto, han sido blindados contra todo ataque del enemigo. Ninguna manifestación de virus, de infección, de bacteria, de COVID-19 puede ahora traspasar sus defensas, porque mayor es el que está en ustedes y en mí que el que está en el mundo. Estamos blindados contra todo ataque del enemigo. Somos victoriosos en Cristo, espiritualmente, físicamente y materialmente. Hemos pasado de muerte a vida, de enfermedad a sanidad y blindaje total, y de pobreza a riqueza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sean benditos. Ustedes ya han sido limpios y benditos por la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, ordeno que todo el que se pueda encontrar enfermo como consecuencia de no tener clara la palabra de Dios, en este momento reciba sanidad. Pues por la llaga de Cristo, usted ha sido sano. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo llevó en el madero toda enfermedad, todo dolor, todo virus. En el nombre de Cristo Jesús, sean sanos. Ahora, levántese el que está enfermo y crea. Diga, soy sano por la llaga de Cristo en la cruz. La ley del Espíritu de vida mora ahora en mí. Recibo mi sanidad, no la suelto. Me violento espiritualmente y arrebato lo que me ha sido dado. Cristo me dio sanidad, recibo la sanidad. Me levanto sano en el nombre de Cristo Jesús. Todo el resto de la familia está blindada, guardada. Nada ni nadie puede dañarlos. Ninguna plaga tocará su morada en el nombre de Cristo Jesús. Hemos orado en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Benditos hijos de Dios. Nos seguimos comunicando a través de este medio y a través de los devocionales que les envío cada mañana. Atentos. Es el tiempo de dedicar tiempo a la integración familiar, pero juntos principalmente dedicarnos a la oración, a la lectura de la palabra, a renovar nuestra mente con ella, para saber lo que somos, lo que tenemos y podemos hacer en Cristo, para asumir nuestra posición como hijos de Dios. Un feliz día. Bendecidos.